Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, noche, acá en la ciudad de Lincoln. Amados hermanos, Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos oyentes que puedan también enlazarse a nuestra transmisión en esta hermosa hora. Vamos a meditar sobre un hermoso pasaje de la palabra del Señor. Le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 19 al 27. Vamos a meditar en esta hermosa hora. Marcos capítulo 3, versículo 19 al 27. Allí en la descripción que está en la transmisión tiene Lucas, me confundí, es el Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos 3, verso 19 al 27. Solo allá en la transmisión es que puse Lucas, pero es Marcos 3, verso 19 al versículo 27. ¿Ya lo encontraron, amados hermanos? En esta hora vamos a meditar bajo un tema que es una pregunta y que es un tema que había estado preparando y le he puesto como tema: ¿debemos los cristianos atar al diablo? Esa es la pregunta. ¿Debemos los cristianos atar al diablo? Esa es la pregunta del mensaje en esta hora. Ahora vamos a leer el versículo 19. ¿Se da cuenta usted que en el versículo 19 dice: y Judas Iscariote, el que le entregó? Luego hay un punto, luego empieza: y vinieron a casa. Ok, vamos a empezar a leer donde dice: y vinieron a casa. Dice la palabra del Señor. Ahorita le voy a dar una pequeña explicación con respecto a ese comienzo. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, la parte B del versículo dice: y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias en esta hermosa hora por tu misericordia, por el privilegio tan grande y tan especial que tú nos das de poder reunirnos para poder meditar en tu maravillosa y hermosa palabra. En esta noche te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser bendecidos por tu maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros amigos también, oh Dios, que para que esta palabra pueda edificarnos y que podamos nosotros ser, Señor, edificados por medio de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Entonces, vamos a meditar sobre esta hermosa palabra en esta ocasión. Y este momento de la vida de Cristo en que
aparece, el evangelista Marcos nos cuenta de que vinieron a casa y dice que luego se agolpó de nuevo la gente, dice en el versículo 19 y comenzando el 20. Ahora, del por qué comencé, solo le quiero enseñar algo, amado hermano, porque como que no es tan común que alguien empiece a la mitad de un versículo, o a veces la mayoría empiezan un versículo. Ahora, para que usted tenga como una aclaración y para que usted aprenda más también, en primer lugar, el Nuevo Testamento, o sea, en el griego, en los primeros escritos, o sea, los escritos que hicieron los apóstoles, ellos nunca pusieron capítulos ni versículos. Entonces los capítulos y los versículos fueron añadidos para que se tenga una mejor búsqueda o para que se pueda memorizar también dónde están los pasajes de la palabra del Señor. Entonces, eso es como que la mayor razón en primer lugar. Ahora, no todas las versiones comienzan con el versículo 19, esta parte que yo empecé. Por ejemplo, en la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente, comienza y dice: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. En la versión NBI también dice que Jesús entró en una casa. En otras versiones, o sea que en otras versiones, la segunda parte del versículo 19 con la que yo empecé aparece en el versículo 20. En otras versiones. Si usted, por ejemplo, lee la NBI o la Nueva Traducción Viviente, el versículo 20 empieza con esa última parte del versículo 19. Y dice, cierta vez Jesús entró, dice, en una casa, dice en el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, el por qué está eso así, porque los que introdujeron los versículos o los capítulos, ellos lo hicieron en ocasiones separando temas o separando a veces un relato bíblico. Entonces, como que si cuando usted termina de leer el versículo 19 del capítulo 3 de Marcos, dice: y Judas Iscariote le entregó y vinieron a casa. Ahora termina con un punto, pero en el otro verso es donde dice: y se agolpó de nuevo la gente. ¿En dónde es que se agolpó de nuevo la gente? Cuando ellos entraron en la casa. Cuando ellos estaban en la casa, dice que ellos no podían ni siquiera ni aún comer pan. Ahora, este momento de la vida de Cristo no solamente fue descrito por el evangelista Marcos, sino que también lo escribió Mateo y también Lucas. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas, ellos describen el mismo relato de la vida de Cristo, pero, por ejemplo, Mateo dice cosas o tiene detalles que Marcos no tiene, o Lucas tiene detalles que Marcos ni Mateo tienen. Entonces, por eso es que a estos tres evangelios muchos les han llamado evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, cuando usted escucha a alguien decir los evangelios sinópticos, se refiere a Mateo, Marcos, Lucas, a esos tres evangelios. ¿Por qué? Porque los tres evangelios casi siempre contienen lo mismo, solo que tienen diferentes detalles. Ahora, la palabra sinóptico significa vistos en conjunto o vistos juntamente. O sea que el ejemplo que yo le puedo poner es como, por ejemplo, este celular. Si usted lo ve de frente, usted no tiene la visión que yo tengo al verlo de aquí atrás. Usted no puede ver lo que tengo atrás. Entonces, usted solo puede ver lo que está enfrente. Y si está de aquel ángulo, usted solo puede ver una cierta parte. Entonces, lo que los evangelios sinópticos hacen es presentarnos la vida de Cristo como de varias perspectivas, no solo de una perspectiva. Entonces, cuando nosotros vemos los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que Mateo dice que le fue traído un endemoniado. Mateo capítulo 12,
dice que le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces dice que la gente, dice que había mucha gente que estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Dice que decían, esto lo dice en Mateo, pero si nosotros vemos en Marcos, lo que leímos no dice eso. Y es la misma historia, solo que Marcos tiene otros detalles, solo que Mateo tiene otros detalles que Marcos no tiene. Entonces, eso lo que hace es que nos ayuda a comprender más la palabra de Dios. Porque, como le decía, si usted ve algo solamente de frente, usted solo tiene la visión que tiene de frente. Pero cuando usted ve algo en todo su contorno o en toda su figura, usted va a tener una mejor perspectiva de lo que está viendo. Entonces, eso es lo que los evangelios hacen. Por ejemplo, Marcos nos presenta un punto de vista y Mateo nos presenta otro punto de vista, otros sucesos que acontecieron en el mismo momento. Por ejemplo, Marcos dice que no podían ni siquiera comer pan. Y Mateo no dice eso. Mateo dice que le habían traído un endemoniado nada más. Y que la gente se había amontonado y que unos decían, ¿será este aquel hijo de David? Pero Marcos dice que después de que él escogió a sus apóstoles, se fueron a una casa. Dice que estando en esa casa, dice que la gente se fue a llenar otra vez, se agolpó. Y dice que mientras ellos estaban queriendo comer pan, porque quizás estaban cansados, dice que ni aún podían comer pan de tanta gente que había siguiendo a Cristo. Ahora, dice que mientras ellos estaban allí en esa casa, tratando de quizá comer, dice que allí le llevaron un endemoniado a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, amado hermano, él andaba por las ciudades haciéndole el bien a las personas. Cristo andaba por las ciudades caminando, libertando, sanando, haciendo milagros. Y la gente se dio cuenta y todo eso se maravilló la gente. Y de modo que cuando Cristo tenía un espacio libre, la gente lo atacaba, la gente lo seguía. Entonces, es por eso que vemos esto aquí. Ahora, en Lucas también se relata la misma historia. Y en Lucas dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y dice que más adelante, dice que por ejemplo, en Mateo dice que los fariseos eran los que decían que él tenía a Belcebú. Pero Marcos dice que los escribas habían venido de Jerusalén. Y Lucas solo menciona que había mucha gente y que muchos decían que él tenía al príncipe de los demonios, o que por Belcebú era que él echaba fuera a los demonios. Y Lucas dice que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Ahora, como vimos en Marcos dice que Jesús les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Marcos dice que fue en parábolas que él les dijo. Mateo no menciona que fue en parábolas, ni tampoco Lucas, solo Marcos. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de los tres, vamos a comprender mejor la palabra del Señor. Vamos a entender más. Entonces, vamos a darnos cuenta de que el momento en que fue este suceso, ya vimos que fue cuando Cristo estaba en una casa tratando de comer. Y cuando él estaba allí, dice que mucha gente llegó con este endemoniado, se lo llevaron a Jesús para que él lo libertara y para que él lo sanara. Entonces, los tres relatos en Mateo están en el capítulo 12, verso 22 al 29. En Marcos está del verso 3, 19 al 27. Y en Lucas está del capítulo 11, verso 14 al 22. Ahora, esas tres referencias usted las tiene ahí en el título del versículo 20. Comenzando el versículo 20, arriba dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y abajo tiene muchas veces los versículos paralelos donde más habla de eso mismo. Entonces, ¿cuándo fue el momento? O sea, la escena del momento. Ya vimos que fue cuando Cristo estaba
tratando de comer y le llevaron un endemoniado. Y vemos que Cristo está allí en ese momento, y en ese momento habían, vamos a decir, con lo que dice la palabra, habían tres grupos. Estaban los fariseos, estaban los escribas y estaba la gente que decía que Jesús era el hijo de David. Había gente que decía, mucha gente decía, dice, ¿no será aquel hijo de David? ¿Se da cuenta usted cómo había gente que estaban comprendiendo que Cristo era el verdadero Mesías? Pero cuando la gente decía, ese es el hijo de David, los fariseos se levantaban y decían, ese por Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, cómo los fariseos y los escribas había gente que estaba creyendo en el Señor, pero el diablo empezó a usar a los fariseos y los escribas para decir, no, él echa fuera a los demonios porque tiene al príncipe de los demonios. Él sana a la gente porque el príncipe de los demonios es el que le da el poder. Eso es lo que decían los fariseos y los escribas. Ahora, Cristo viene y les dice, les va a hablar en parábolas. Y aquí es donde Cristo les va a decir, dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esa es la primera pregunta que Cristo les dice. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea que Cristo identifica al príncipe de los demonios como Satanás. Ellos le dijeron que el príncipe de los demonios era Belcebú. Y Cristo dice, bueno, ¿cómo puede Satanás? O sea, Cristo dice que Satanás es el príncipe de los demonios. O sea, Cristo identifica a Satanás como el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque en la Biblia se le dan muchos nombres a Satanás. Ellos lo conocían por Belcebú. Ellos conocían que Belcebú era el príncipe de los demonios. Pero Cristo viene y nos trae más revelación y nos dice, es Satanás el príncipe de los demonios. O sea, es Satanás el jefe de los demonios. Satanás es el que está arriba sobre toda la autoridad de todos los demonios, sobre todos los demonios. Entonces, y vemos que Cristo dice, esta es la parábola que Cristo pone, dice, si un reino, dice, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Eso está en el versículo 24, Lucas capítulo 3. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora, ¿se acuerda usted que la vez pasada que estábamos meditando cómo leer la palabra del Señor, cómo estudiar mejor? Teníamos que marcar muchas veces las palabras que nos llaman la atención o las palabras que son importantes para poder entender el pasaje. Ahora, acá vemos que hay una palabra que es importante y es la palabra reino. Cristo dice la parábola, si un reino está dividido. O sea, Cristo dice, poniendo el ejemplo, o sea que Satanás tiene un reino. Satanás tiene un reino. Ahora vamos a ver por qué Jesús dijo que Satanás tenía un reino en el cual él es el jefe máximo. O sea, Satanás, él es el príncipe en ese reino. O sea, Cristo dice, si un reino está dividido, ese reino no puede permanecer. O sea, en el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas, es Satanás el jefe, porque si hay un reino, tiene que haber un rey. O si hay un reino, tiene que haber un jefe. Y el jefe de ese reino es Satanás. Y Cristo dice que si su reino estuviera dividido, su reino no puede permanecer. O sea que si Satanás está echando fuera a Satanás, quiere decir que entre ellos mismos están peleando. O sea que su reino está dividido. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, Cristo dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Por eso nosotros no podemos estar divididos, porque el reino de Dios no está dividido. El reino de Dios es un reino de unidad. Es un reino de uniformidad también, donde estamos unidos. Solamente el evangelio puede unir a un árabe y a un israelita. Solamente el evangelio puede unir a un iraní y a un israelita y a un judío. Solamente el evangelio puede unir a uno de Irak con uno que no es de su propio país. Porque si nosotros vemos
¿Cuántas peleas hay en esos países? Ahora, el evangelio es el único que puede unir a toda la gente del mundo. Solamente el evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo que ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Por eso es que el evangelio impacta mucho en la gente. Porque la gente cuando ven dicen, bueno, este era musulmán antes, pero ahora se junta él con cristianos. ¿Cómo es eso posible que un musulmán, uno que era musulmán, puede juntarse con un cristiano? ¿Por qué? Porque el poder del evangelio lo ha cambiado. Ahora, solo el evangelio tiene todo ese poder. El anticristo, el diablo, quiere unir a las religiones, a las naciones, pero el diablo no podrá. Podrá hacerlo por un tiempo. Ya vimos en las noticias que este Papa de Roma, vemos que ya anda visitando países árabes, países islámicos, tratando de unir, pero el único que puede unir a las naciones solamente es el reino de Dios, solamente el reino del evangelio. Y vamos a ir comprendiendo varias cosas ahorita. Entonces, ya vimos que Satanás tiene un reino. Ahora, ¿cuáles son las características del reino de Satanás? ¿Y por qué es que Satanás tiene un reino? Ahora, Satanás siempre deseó un reino. Satanás siempre quiso ser igual a Dios. Satanás siempre deseó un reino. Él siempre quiso ser igual a Dios. Por eso vemos nosotros que dice en Isaías capítulo 14, si usted puede buscarlo así brevemente, Isaías capítulo 14, verso 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos que Satanás se quiso levantar contra el reino de Dios, contra la autoridad de Dios desde el principio. Dice que él quiso levantar un trono y quiso ser semejante al Altísimo. Eso lo vemos allí en Isaías 14, 12. Ahora, Satanás quiso ser como Dios y tomar el lugar de Dios. Satanás pecó con un pecado de orgullo, codicia y soberbia. Por eso es que el orgullo, la codicia y la soberbia son abominables por Dios, porque Satanás fue el que comenzó y el que trajo ese pecado al mundo. Ahora, en Ezequiel capítulo 28 también dice, mire qué dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Ezequiel 28, 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojé por tierra, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora ya vimos aquí cómo en Isaías y en Ezequiel vemos que Satanás quiso rebelarse contra Dios. O sea, Satanás siempre deseó un reino. Siempre deseó un reino. Ahora Dios lo desechó por querer ser semejante a Él, semejante al Altísimo, dice que quería ser. Ahora, Satanás engañó a una gran cantidad de ángeles también. Ahora, y después de que Satanás engañó a Adán y a Eva por medio de una serpiente, él obtuvo potestad en la tierra y desde entonces fue que Satanás comenzó a tener un reino en la tierra. Porque Satanás engañó a los ángeles, Dios lo echó fuera y dice que Satanás engañó a los ángeles. Dice que también Satanás, dice la escritura que Satanás engañó a Adán y a Eva por medio de una serpiente. Y desde que Satanás engañó a Adán y a Eva, él obtuvo poder sobre el ser humano, o sea, por eso dice que entró el pecado. Y ahorita vamos a ver más detalles. Mire qué dice 2 de Corintios 4:4. Vamos a ir viendo versículos así algo rápido. 2 de Corintios 4:4 dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Satanás 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El apóstol Pablo identifica a Satanás como el Dios de este siglo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, mire que dice Juan 12:31 también. Juan capítulo 12 y el versículo 31 dice la palabra del Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Él es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora, también allí mismo en Juan 14:30 también encontramos otra vez que Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Satanás es el príncipe de este mundo. También en Juan 16:11, mire ahí mismo adelante. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo. Vemos que en varias ocasiones se le menciona a Satanás como el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2 y el versículo 2 dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2 dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, vemos que Satanás tiene un reino. Ahora, le estoy mostrando eso para que comprendamos el tema de esta noche. Si debemos los cristianos atar a Satanás. Por eso estamos viendo todo esto para que comprendamos muchas cosas. Ahora, en Lucas capítulo 4, versos 5 al 7, dice que el diablo llevó a Jesús a un alto monte. Y dice que en ese monte el diablo le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire qué dice, porque ese es un pasaje muy importante también. Y dice que Satanás le dijo a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, ¿por qué Satanás le ofreció los reinos de la tierra a Jesús? ¿Y por qué Satanás dijo, la autoridad o la potestad de todos estos reinos a mí me ha sido entregada? Y a quien quiero yo se la doy. ¿Quién le entregó la autoridad de los reinos a Satanás? Cuando Adán y Eva pecaron.
Ellos entregaron la autoridad sobre Satanás. Cuando Adán y Eva cayeron, la autoridad que ellos tenían de sojuzgar la tierra, ellos perdieron la potestad. Por eso dice, por eso Cristo le dijo por eso el diablo le dijo a Cristo: a ti te daré toda esta potestad de todos los reinos. Dice que le enseñó todos los reinos. A ti te la daré. Y dice que le dijo: y la gloria de ellos también te la daré, porque a mí me ha sido entregada la autoridad de estos reinos. Y yo a quien quiero se la doy. Ahora, ¿por qué cree usted que mucha gente pacta con el diablo y le vende su alma? Porque el diablo también le ofrece dinero. El diablo les ofrece riquezas. Hay un montón de cantantes mundanos que le sirven al diablo, que solamente el diablo los utiliza, el diablo les da riquezas. Todos estos, gran parte de estos reggaetoneros tienen pacto con Satanás. Tienen pacto con el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque la música de ellos es inspirada por Satanás para torcer a la juventud y torcer a las generaciones. Por eso, amado hermano, debemos tener mucho cuidado nosotros. Entonces, Satanás le da riquezas a cualquiera, porque él dice: a quien quiero la doy. A mí me ha sido entregada esta potestad, yo a quien quiero se la doy. Y le dijo a Jesús: todo esto yo te voy a dar si tú me adoras, si tú te postras y me adoras. Y Cristo no le dijo: no, tú no tienes esa autoridad. No, Cristo no negó lo que Satanás dijo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que que Adán y Eva habían perdido una gran cantidad de cosas. Por causa del pecado entró la muerte. ¿Se da cuenta usted cuán grave fue el pecado de Adán y Eva? Solo por comer el fruto que Dios les había dicho que no comieran. Ahora, también mire que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Estos son textos muy importantes. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Por eso estamos fundamentando todo esto en la palabra, amado hermano, para que tengamos nosotros conocimiento de la palabra. Verso 14 y 15, mire qué dice. Mire qué dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire cómo dice. Dice que Cristo, él también participó de la carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea que Satanás tenía, dice, el imperio de la muerte. Ahora, y dice, por eso es que vino Cristo, para quitar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, Cristo vino para eso, para destruirlo. Ahora, pero algo que debe alegrarnos también es que la Biblia habla sobre el juicio de Satanás. Mateo 25, 41, Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, para el diablo y para sus ángeles está preparado el fuego eterno. ¿Por qué? Porque él se rebeló contra Dios, porque él ha distorsionado la vida de mucha gente. Satanás ha destruido a mucha gente. Ahora, ¿pero por qué? Porque eso es algo que Dios permite por causa de que la gente no quiere obedecer a Dios. Ahora, también dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora dice también la palabra del Señor en Apocalipsis 20, 20
y el versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que lo que debe alegrarnos a nosotros y motivarnos y adorar a nuestro Dios cada día también, debe ser que aunque Satanás, él está todavía reinando, o él todavía está ejerciendo autoridad sobre muchas cosas en este mundo, la Biblia también dice que el diablo será lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que él ya ha sido juzgado. Ahora, eso es con respecto al reino de Satanás. Le di esos textos para mostrarle que Satanás siempre deseó un reino. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos, nuestro estudio esta noche es que Jesús dijo: si un reino está dividido. O sea que el reino de Satanás no puede estar dividido. No puede estar dividido, porque si está dividido no permanece y se destruye. Entonces, ahora hay algo que también Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, verso 3 y el versículo 23. Eso es importante. 3:25, perdón. Jesús dijo: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, dijo. Esa es la parábola que Cristo puso, la de un reino y una casa. En el verso 26 Jesús dijo: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora sí quiero invitarlo a que veamos los otros pasajes que hablan del mismo hecho. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, 28. Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, se da cuenta que esto no lo dice Lucas. Lucas no dice que Jesús echa demonios por el Espíritu de Dios. Pero Mateo sí dice esto. Entonces eso nos ayuda a entender mejor. Entonces Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, si yo estoy echando fuera a los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a la tierra. El reino de Dios está ahora aquí. El reino de Dios ha llegado y por eso es que yo echo fuera a los demonios. Ahora, mire qué dice también en Lucas capítulo 11, para ver lo mismo que estamos viendo, para tener una mejor perspectiva, un mejor entendimiento. Lucas capítulo 11 y el versículo, Lucas 11, versículo 20. Mire qué dice la palabra del Señor. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Pero Lucas dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Alguna vez usted ha escuchado gente mencionando y decir por el dedo de Dios, por el dedo de Dios? Yo sí he escuchado. Ahora, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice: mas si por el dedo de Dios. ¿Por qué es el Espíritu Santo? Porque Mateo dice que él por el Espíritu Santo echó fuera demonios. Mateo dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Lucas dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Ahora, ¿con qué escribió Dios las dos tablas de la ley, las primeras dos tablas de la ley que Dios le dio a Moisés? Con su dedo. O sea que el Espíritu Santo fue el que escribió la ley en las tablas de Moisés. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, mire qué dice ahí en Lucas, ahí donde estamos. Mire qué dice el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahí quedémonos.
El hombre fuerte, ¿quién es? Ya sabemos que es Satanás, porque Satanás es el que tiene su reino, es el que guarda su palacio. Ahora vamos a ver, vamos a detenernos un momentito aquí. Ahora vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo con respecto al reino o el reinado de Dios. Cuando usted encuentra en la Biblia el reino de Dios o el reino de los cielos, es lo mismo, amado hermano. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Se refiere a lo mismo. Ahora, cuando la Biblia habla del reino de Dios, ahora yo le voy a ir mencionando después un poco más acerca del Nuevo Testamento, pero le quiero dar unas características del reino de Dios. Ya vimos unas características del reino de Satanás. Ya vimos que él es el príncipe de este mundo. Ahora vamos a ver lo que es el reino de Dios y sus características. Dios siempre ha reinado y él siempre reinará. Satanás es el que quiso tener un reinado y quiso usurpar la autoridad de Dios. Ahora es interesante también notar de que Jesús, o sea, de que el reino de Dios se presenta en la Biblia en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un montón de cosas, porque en ocasiones dice la Biblia, de los tales heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Dice los que practican tales cosas, dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Pero los que adoran, los que aman a Dios de todo corazón, ellos heredarán el reino de Dios. ¿Qué entiende usted cuando dice ellos heredarán? Está hablando de tiempo futuro. Heredaremos el reino de Dios. Pero Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, vemos ahí el reino de Dios en presente. Pero también la Biblia dice, dejad a los niños venir porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, como dije, y el reino de los cielos es lo mismo. Ahora, en el Antiguo Testamento se profetizó del reino de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del reino de Dios, hay que ver también, porque cuando es en profecía se refiere al reino que Jesús iba a traer a la tierra. Por eso es que Jesús le dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. ¿Qué entendían ellos por el reino de Dios? Ellos entendían que el reino de Dios era lo que el Mesías iba a traer. Era lo que Isaías, lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías, que el Mesías traería un reino. Y también en el Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Eso se refiere a Jesús. Ahora, también en Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, dice, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Vemos entonces que desde Isaías también profetizó de que vendría y que nacería un niño, que su nombre se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y dice que él traería un reino, que su imperio y la paz no tendrían límite. Por eso los judíos sabían, por eso los judíos mataron a Jesús. Porque Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no está aquí. Entonces, por eso es que a Cristo lo mataron, porque los judíos esperaban un reino aquí en la tierra. Ahora, ese reino se va a cumplir aquí en la tierra, pero ese reino se va a cumplir cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces vamos a seguir viendo aquí otra profecía. Dice, Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa fue la estatua que vio Nabucodonosor. Dice que él vio una estatua de oro, de plata, de bronce y de barro y de bronce bruñido. Y dice que él vio cómo dice que una piedra caía y dice que desboronó la
la estatua. Y dice que Daniel interpreta ese sueño. Daniel le dice, mira, la cabeza de oro, esa eres tú. Después vendrá otro reino después de ti. Después vendrá otro reino. Pero la piedra que tú viste, dice, ese va a ser un reino, dijo, que se va a levantar, dijo. Y ese reino no será jamás destruido. Y ese reino desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos. ¿Por qué? A los dedos de los pies de la estatua que estaban mezclados. Entonces, cuando Cristo venga, dice que Él destruirá a todos esos reinos que van a estar aquí en la tierra, o sea, el reino del anticristo también. Entonces, desde el Antiguo Testamento se profetizaba el reino de Dios en la tierra, o sea, el reino de Cristo en la tierra. Ahora, Nabucodonosor también dijo, a mí me conviene decir las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y Nabucodonosor dijo en Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Dijo Nabucodonosor, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor acerca de Dios. Nabucodonosor dijo, no. Nabucodonosor, Dios lo tuvo que humillar primero para que él comprendiera. Después Nabucodonosor dijo, no, dijo, cuán grandes señales y cuán potentes son sus maravillas, dijo Nabucodonosor después. Dijo, su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. O sea que es un reino eterno, el reino de Dios. Ahora, también Daniel 4:34 dijo Daniel, mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, dice, es sempiterno y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Nabucodonosor dijo, mas al fin del tiempo, dijo, después de que Dios lo había humillado, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta, dice, Daniel 4:34. Yo aquí tengo este mensaje, yo le voy a dar una copia para que usted lo estudie también, y cualquiera que quisiera una copia también de este mensaje, yo la voy a publicar ahí en un documento también, para que podamos nosotros ver con más detalle. Entonces, Nabucodonosor dice que cuando su razón le fue devuelta, después de que Dios lo humilló como las bestias, dice que su razón le fue devuelta y él miró al cielo. Dice que él dijo, yo bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino, dice, por todas las edades. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor pensó que él era el rey. Nabucodonosor pensó que él pensó que no había otro reino arriba de él. Entonces Nabucodonosor dijo, miren, esto yo lo he hecho todo. Cuando lo tuvieron que volver en animal, en bestia, para que comprendiera. Después entonces él dice, ahora sí, yo glorifiqué. Y yo comprendí, entonces dice que su reino es por todas las edades. Ahora en el Nuevo Testamento, ese es el reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. El reino de Dios en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17 Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso andaba predicando Cristo también. Ahora Marcos 15:43 dice que José de Arimatea, miembro del noble concilio, dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. A mí lo que me interesa en este texto es que José de Arimatea, él estaba esperando el reino de Dios. Dice que él esperaba. Y cuando dice esperaba es porque él ya no lo está esperando. Eso quiere decir que ya vino el reino de Dios. Ahora dice que José de Arimatea, él esperaba el reino de Dios. ¿Y cuál era el reino de Dios que ya vimos, que es profetizado en el Antiguo Testamento? Es que Cristo, el Mesías, vendría y reinaría sobre la tierra. Ahora, José de Arimatea dice que él también estaba esperando el reino de Dios. Ahora,
Cuando en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús estaba hablando con Nicodemo, dice que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora yo le pregunto a usted y a mí, ¿ya nacimos usted y yo de nuevo? Si ya nacimos de nuevo, ya entramos en el reino de Dios. Pero también la Biblia dice, heredaremos el reino de Dios. Ahora, esto es muy hermoso. ¿Cómo puede usted estar a la vez, estar en el reino, pero a la misma vez todavía no está en el reino? O sea, estamos en el reino, pero a la misma vez estamos esperando el reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios ya está establecido, pero está establecido ahora en nuestros corazones. El reino de Dios está ahora en nuestros corazones porque es Dios el rey de su corazón y mi corazón. ¿Verdad? Ahora, si Él no es el dueño y rey de nuestro corazón, entonces no hemos nacido de nuevo y el reino de Dios no está entre nosotros. O sea, entonces, por eso Jesús dijo, cuando oren al Padre, dijo, venga, ¿qué dijo Jesús? Venga a nosotros tu reino. O sea, ¿cómo entonces nosotros estamos en el reino, pero a la misma vez pedimos que venga el reino de Dios? Venga, dice, tu reino. Ahora, ¿cómo es eso? Que nosotros ya estamos en el reino, pero a la misma vez oramos para que venga el reino. Ahora, se da cuenta qué hermoso es eso. Entonces, también eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Ahora, en Hechos 8:12 dice que Felipe predicaba en Samaria y dice que él anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se bautizaban, dice, hombres y mujeres. El evangelio significa la buena nueva o la buena noticia. En otra traducción dice que Felipe anunciaba la buena noticia del reino de Dios. O sea que predicar el reino de Dios es predicar el evangelio, es predicar que Dios quiere reinar en los corazones de los seres humanos. Que Dios quiere reinar en nuestros corazones como Él reinaba en el corazón de Adán y Eva. Él gobernaba en ese tiempo. Ahora, Adán, ellos entregaron la autoridad. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero ahora Cristo, Él viene y nos rescata porque Satanás nos había vendido. No, perdón, Adán y Eva, ellos nos habían vendido. Nos habían entregado en las manos de Satanás. Ahora, con esto que estamos viendo, mire qué dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 21 y 22. Y aquí vamos a ir terminando. Lucas 11, 21 y 22. Mire qué dice. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero mire qué dice el verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, Jesús dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero dice, pero cuando viene otro más fuerte que él. Ahora, ¿quién es ese más fuerte que ese hombre fuerte? Esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Quién es ese otro que es más fuerte que el hombre fuerte? Jesús dice, el hombre fuerte, armado, dice, guarda su palacio y en paz está. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo destruye, dice, y lo vence y le quita sus armas. Ahora, el hombre fuerte es Satanás, pero el otro más fuerte es Cristo. ¿Qué dice Lucas? Dice, el hombre fuerte, dice, él, su reino, su palacio está en paz. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, ¿por qué es que estoy diciendo todo esto? Para poder entender que si debemos los cristianos atar a Satanás o atar al hombre fuerte, pues. Mire todo lo que vimos para poder entender eso.
Tuvimos que entender que Satanás tiene un reino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esa parábola del reino. Tuvimos que entender las parábolas para poder entender. Ahora usted se va a dar cuenta. ¿Quién es ese otro fuerte que vence al hombre fuerte? Ya vimos ahí. Ahora, Jesús es el más fuerte que vence a ese otro hombre fuerte. Ahora, ¿quién es entonces el hombre fuerte y quién lo ata? Ya vimos que es el diablo el hombre fuerte. ¿Y quién es el que lo ata? Es Cristo el que ata al hombre fuerte. Ahora, ¿qué significa atar al hombre fuerte? Ahora, es lamentable, amado hermano, la cantidad de ministros y creyentes que están, amado hermano, atando al diablo todos los días. Hay gente que dice, diablo, yo te amarro de pies y manos, y hasta me imagino que una venda le ponen en los ojos al pobre diablo. Mire, hermano, verdaderamente que dice la Biblia que, mire que dice Judas, verso 9. No lo voy a llevar a que lo busque porque para adelantar. Judas, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire, cuando el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo, el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Y dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, el arcángel Miguel tenía poder para atar al diablo. Dios le podía dar el poder para atar a Satanás. Pero dice que él no se atrevió ni siquiera a proferir juicio contra Satanás, sino que dice que le dijo, el Señor te reprenda. Ahora mire qué dice estos versículos que le voy a enseñar. Tenemos que saber que cuando Jesús dijo esta parábola, Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿En qué momento es que los fariseos le dicen a Jesús que él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios? Ya vimos la escena, el momento. Jesús estaba en una casa, dice que él iba tratando de comer pan, pero dice que la multitud se agolpó y dice que le llevaron un endemoniado. Ese es el contexto de las palabras de Cristo. Entonces Cristo en ese momento dice que a él lo acusan. Y es allí cuando Cristo les pone el ejemplo. Y Cristo les dice que es necesario atar al hombre fuerte para quitarle sus posesiones. Ahora, dice que él es el más fuerte que el otro hombre fuerte. Y dice que él es el que quita las posesiones al otro. Entonces, Cristo vino para salvarnos, amado hermano, y él es el único que puede atar al diablo. Solo Cristo puede arrebatarnos de las garras del diablo. Ahora, ¿sabe por qué? Mire que estos versículos solo se los voy a leer, pero los puede apuntar. Lucas 19:10, escuche lo que Jesús dijo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué Jesús vino? Lucas 19:10. Ahora, ¿por qué Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque nadie podía buscar y salvar lo que se había perdido, sino solamente Cristo. Ahora, ¿qué dice Juan 8:32? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Colosenses, este versículo sí quiero que lo mire. Mire que dice Colosenses 1:13. Búsquelo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Usted y yo éramos una de las posesiones de Satanás. Pero para que nosotros hoy ya no seamos posesión de Satanás, Cristo ató, o sea que Cristo destruyó al diablo en el sentido de que Cristo le quitó la autoridad al diablo de nosotros sobre él. Antes nosotros éramos propiedad de Satanás, pero Cristo vino y dice que él nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lo que quiero que usted aprenda de este versículo es que Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también en Apocalipsis 20, verso 1 y 2, dice que Juan dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que el diablo está desatado ahorita. ¿Y dónde está esa gente que lo está amarrando todos los días? Según la Biblia, el diablo está desatado. ¿Y dónde están todos aquellos que amarran al diablo todos los días? Él dice que un ángel dice que va a descender del cielo y dice que va a atar a Satanás por 1000 años. Por eso es que el diablo anda haciendo un montón de cosas, porque él anda suelto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, lo que usted y yo tenemos que hacer es reprender al diablo, resistir al diablo. La Biblia, ¿cuándo encuentra usted a Pablo amarrando al diablo? No. A los demonios la Biblia nos manda a echarlos fuera. La Biblia dice que los demonios saldrán fuera en el nombre de Jesús. Hay que echarlos fuera a los demonios. A los demonios hay que echarlos fuera. Ahora, ¿y quién es el que los echa fuera? Solamente en el nombre de Jesús. O sea que a la hora de que cuando uno está reprendiendo un demonio, uno tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Reprenderlo en el nombre de Jesús y que la persona pueda quedar libre. Ahora, la palabra de Dios dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿qué ganamos con saber esto? ¿Qué es lo que aprendemos con saber esto? Es en que si Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, Él es el que vino para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿por qué me tengo que estar yo preocupando si la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús? O sea, yo tengo que resistir al diablo. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La Biblia dice que estemos velando, que seamos sobrios, porque el diablo anda como un león rugiente. Pero hoy en día hay gente que dice, yo anoche me peleé con el diablo. Dice. Ahora, yo no dudo que puedan pasar cosas como esas. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice que ahora nosotros estamos en el reino de Cristo. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros y que va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que atar al hombre fuerte, es Jesús el que vino para arrebatarle las propiedades a Satanás. Entonces, ahí claramente nos damos cuenta de la mala interpretación que mucha gente hace de esos versículos. Entonces, hoy en día se han levantado un montón de gente que hablando de la superguerra espiritual y un montón de cosas. Claro, nosotros estamos en guerra espiritual todo el tiempo. Pero hay gente que
hermano, ha llevado a un extremo todo eso. Y primeramente Dios lo permite, la próxima semana vamos a meditar sobre atar y desatar. Sobre cuando Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ese es otro problema que mucha gente no ha entendido también. Hoy hay gente que dice, yo desato mi bendición, yo desato y desato, y andan desatando un montón de cosas, hermano. Le andan diciendo a la gente, si tú quieres recibir una casa, desátala, y desátala. Y un montón de cosas, amado hermano, pero hoy hemos meditado en esto y nos hemos dado cuenta de que Jesús es el que vino para destruir el reino de Satanás. Por eso Jesús dijo, si su reino está dividido. Y por eso Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. Entonces es el reino de Dios el que vino para vencer el reino de Satanás. Entonces, ahora usted y yo podemos analizar esto y meditar esto. Y si alguien no quiere estar de acuerdo o quiere estar de acuerdo, gloria a Dios. Pero si hay personas que quieren estar amarrando al diablo todos los días, pues que lo sigan amarrando. De todas maneras, el diablo anda desatado según la Biblia. De nada sirve que la gente ande amarrando al diablo si la Biblia a mí me dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el problema es, amado hermano, la mala instrucción y los malos predicadores, amado hermano, que se han levantado nada más para engañar a mucha gente. Eso no quiere decir que no debamos pelear, amado hermano, en nuestras batallas. Eso no quiere decir que no debamos orar para que Dios rompa las cadenas de los pecadores, de las personas que están atadas por el diablo. El único que puede desatarlos, el único que puede hacerlos libres es Cristo, y es el poder de la palabra de Dios. Así que en esta noche yo les pido que se ponga de pie y meditemos nosotros en esta palabra y podamos reflexionar en esta hermosa palabra, en que es Dios el único que puede atar y vencer a nuestro enemigo, a nuestro adversario. El Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Mire que dice también el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Entonces, cuando la Biblia profetiza del reino de Dios, se está refiriendo a que cuando Cristo vino, pero rechazaron a Cristo, porque Cristo vino primero a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su segunda venida, Cristo establecerá su reino en la tierra. Y es por eso, amado hermano, que se ha malentendido eso de atar al hombre fuerte. Entonces, el hombre fuerte, Cristo puso ese ejemplo para demostrar que cuando Satanás, antes de que él viniera, él tenía las almas atadas, él tenía las almas bajo su poder. Pero cuando Cristo vino y murió y resucitó al tercer día, él resucitó victorioso, y es por eso que la Biblia dice que Satanás también tenía el imperio de la muerte. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, amado hermano, si alguien quiere seguir, porque hay personas, amado hermano, que tienen tan metido eso en el corazón. La Biblia nos manda a rechazar, a reprender a nuestro enemigo, a resistir. La Biblia dice que Pablo no pudo ir a Tesalónica porque se le opuso Satanás. La Biblia no dice que Pablo dice que amarró al diablo y luego pudo ir. Cuánta cantidad de cosas. Pero en esta hora vamos a dar gloria y dar honra a nuestro Dios, y sabemos
que Cristo es el que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que nosotros como cristianos debemos reprender, debemos rechazar, debemos resistir, debemos soportar, debemos ser pacientes y esperar en que nuestro Dios haga la obra en aquellas personas que aún están prisioneras o cautivadas por Satanás. Así que vamos a orar para que sea Dios rompiendo toda atadura sobre aquellas personas que están bajo el pecado, que están bajo la idolatría, bajo cualquier esclavitud. En esta hora vamos a orar para que sea Dios rompiendo toda atadura y toda ligadura, y creyendo que Cristo es más fuerte y poderoso, que para esto Él apareció, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar.